De cierto os digo. Esto significa con absoluta seguridad. Se los aseguro. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Por qué no se viene a condenación? Por creer en lo que hizo Jesucristo. Mas ha pasado de muerte a vida. Toda persona que logró creer de verdad en lo que hizo Jesucristo por nosotros pasó de muerte a vida. Su espíritu muerto revivió y su alma condenada salió de la condena por sus pecados. La religión, la religiosidad, que está full, el mundo cristiano de religiosidad, no puede comprender esto de verdad, no puede entender el misterio de que Dios diga, el que crea en mi Hijo tiene vida eterna. No lo puede creer. Creen en Jesucristo, pero no han creído con seguridad porque la religión no lo deja. La religión no les deja creer con seguridad. Creer con seguridad es entender que Jesucristo vino a pagar nuestra deuda total. Fue un reemplazo total, la salvación inalterable que no se pierde, la verdadera no se pierde. La salvación falsa del religioso se pierde, porque él interpreta la palabra de Dios como él quiere y quiere entender la palabra con la lógica, pensando que la está entendiendo con el Espíritu, pensando que tiene al Espíritu Santo. Pero la Biblia dice claramente que nos debemos de examinar si realmente estamos en la fe, porque si el Espíritu de Jesucristo no está dentro, no somos de Él aún. Por eso en Lucas 13:24 Jesucristo aclaró que muchos iban a procurar entrar y no lo iban a lograr. Que la puerta estrecha, muy pocos son los que la hallan, y apenas dice que la hallan. Pero los que entran son aún sacados con pinza, y esa es la realidad. Cuando un hijo real, cuando uno entra por la puerta estrecha, ahí es donde nosotros nos damos cuenta al observar qué es lo que se cree en todo este mundo del cristianismo. Ahí nos damos cuenta que la mayoría de las personas que profesan a Jesucristo no son salvas. No lo son. Mucha gente se asusta con esta afirmación y no lo creen o te dicen, ¿cómo sabes? Porque cuando yo estuve ahí. Y las personas que estuvimos en el mundo cristiano religioso, al entrar nos damos cuenta que la mayoría no ha entrado, porque no han dejado de vincular su comportamiento moral y piensan que la salvación se mantiene con comportamiento moral. O sea, según ellos, por entenderlo ellos así, perseverando hasta el fin, según Mateo 24, para ser salvos hasta el fin, porque sin santidad nadie verá al Señor, Pedro, piensan que significa eso, que tiene que ver con sus obras, pero Dios los parte inmediatamente al explicar que la salvación no es por obras humanas, sino que es una dádiva, un regalo de Dios por la obra perfecta de Jesucristo. Quiere decir que lo que demanda Dios es que se crea en la obra sustitutiva perfecta de Jesucristo, anulándonos nosotros. La única forma de adquirir el regalo de la salvación es entendiendo que si enviaron a Jesucristo fue para que Jesucristo lograra un reemplazo total. No se puede de otra manera. Si Jesucristo nos reemplazó totalmente, nosotros quedamos tachados con una X en roja, quedamos anulados. ¿Has oído esto en la vida cuando te dicen, anulame esto, anula ese pedido, anulalo, ya no cuenta más? Es igual. Para recibir el regalo de la salvación, si la persona no se anula, no la recibe. La anulación es semejante a decir, en la palabra, lo que demanda Dios, el arrepentimiento real. No es un arrepentimiento de yo me arrepiento hasta este punto, ahora busco una nueva vida, busco apartarme del mal para mantenerme. Eso es religión. El arrepentimiento es el reconocimiento permanente de que estamos incapacitados debido a nuestra corrupción. Nosotros estamos en un cuerpo corrupto, en una carne corrupta, que según el libro de Romanos capítulo 7 dice que hasta el último día de nuestra vida esta carne cometerá pecados. En 1 de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, o sea que no los cometemos, que esta carne no los comete, mentimos y hacemos al Padre un mentiroso.
En Primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo de Jesucristo, el cual es el bautismo del Espíritu, el bautismo de la salvación, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Vuelve a aclarar el Señor, el ser humano tiene su carne inmunda y esa carne inmunda comete pecados. Sin embargo, también existe, aunque la carne es inmunda y comete pecados, Pablo explica que al creer en el Evangelio, en Romanos 7, nosotros al creer en Jesucristo, todos los pecados de nuestra existencia, los de ayer, los de hoy y los del último día, pasan a Jesucristo. Por lo tanto, lo que ocurre es un hecho sobrenatural, directo y permanente. ¿Qué ocurre? Que Dios nos santifica, deposita en nosotros el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo en nosotros nos mantiene santificados por la santidad de Jesucristo. Es que Jesucristo se derrama en nuestra vida permanentemente, pero esto ha ocurrido en muy pocas personas. Muy pocas, no son millones de millones, no, porque Satanás es un engañador, un estafador que ha transgiversado, ensuciado, empañado lo que es la verdad de Dios para que el ser humano no pueda ver la realidad, para que el ser humano no logre entrar por la puerta estrecha. Es por eso que esta información es la más importante de tu vida. Y te invito a seguirme en esta cuenta y escuches, porque yo te repito esto en cada video de distintas maneras, para que llegues a entender y lograr creer por la misericordia de Dios esta inmedible salvación que es un regalo. Entonces, la paz con Dios solo se logra por una perfección, o sea, por santidad total. Solo por santidad total se logra la paz con Dios. Como el ser humano ni por cerca puede lograr eso porque sus obras son duales, Dios tiene que reemplazarlo y sustituirlo por su Hijo. Es Jesucristo en vez de nosotros. Jesucristo fue condenado por nuestros pecados y nos salvó del Hades, nos salvó del Sheol, de tormento, del infierno, nos salvó del lago de fuego final, donde echarán a Satanás y a sus ángeles. En Apocalipsis 20:15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Jesucristo vino ya a salvarnos de ese destino terrible. Ya está hecho. Ahora solo Dios le demanda al hombre y a la mujer que se arrepientan, que entiendan que nunca van a poder estar en paz con Él. No se puede por nosotros mismos, por nuestras obras, por intentar ser morales. No, estoy hablando estrictamente de la salvación. Entonces, ¿dónde quedan las obras en todo esto? ¿Es necesario que el ser humano busque apartarse del mal? Por supuesto que sí, porque en su palabra lo dice. La doctrina para los hijos está en toda su palabra y en la ley de la fe también. Siempre aclara el Señor que es su voluntad, que nos apartemos del mal y busquemos el bien para el bienestar de nuestra vida, porque el exceso de pecado solo traerá la corrupción más a la carne. El que siembra para su carne segará corrupción de su carne, mas el que siembra para el Espíritu segará vida, paz y amplificación de fe. Pero es solo para eso, no para estar en paz, ni para cuidar salvación, porque eso es mentira, eso es religión. Han transversado terriblemente muchos versículos diciendo que la salvación se cuida porque se puede perder, diciendo hay que cuidar la salvación con temor y temblor, y la palabra no dice eso, dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos es trabájenla, prediquen este evangelio, esto que estás oyendo, esto es evangelio real, que casi no se predica. ¿Por qué? Porque la gente está full religión en muchas cosas, hablan de muchas cosas, de que Dios te va a bendecir, que esto, que aquello, y no se enfocan en el terrible problema de la humanidad, el cual es que siguen condenados en sus pecados, en rumbo a esa separación de Dios total, en rumbo a ese lago de fuego. Así está la humanidad y millones mueren cada día por no haber creído en el Evangelio, por no haber creído que ya Jesucristo había pagado su deuda total, que ya Jesucristo había muerto por sus pecados, resucitando al tercer día como prueba de que venció al pecado para siempre, lo destruyó.
El anuncio del Evangelio es que Dios le dice al ser humano: te aseguro que si crees en lo que hizo mi Hijo por vos, en que si crees que fue Jesucristo pagando por vos totalmente, tenés vida eterna. Y no te voy a condenar porque creíste en mi Hijo, y ningún otro pecado, después de haber creído de verdad, podrá volver a condenarte, porque mi Hijo ya fue condenado por ti. Ya no va a existir más condenación. Libro de Romanos: no te puedo volver a condenar porque lo que te estoy demandando es que creas en mi Hijo. Esa es la salvación y la vida eterna. Creer que Jesucristo pagó la deuda.